Me enfureces, oh mundo inmundo, porque te jactas de una multitud insoportable de sabios estúpidos, locuaces contigo, pero mudos ante Dios. Posees a quienes se levantan arrogantes y soberbios debido a su vana elocuencia y a su vacía filosofía, pero no tienen quien transmita a tus descendientes cosas que los edifiquen. Posees, oh mundo, abogados que en los tribunales saben defender con largos discursos los pleitos de los asuntos mundanos y las contiendas de los procesos, pero no tienes en tu iglesia a alguien que tenga capacidad para escribir las virtudes y las luchas gloriosas de un solo santo. Son ciertamente sabios para hacer el mal, pero completamente ineptos para obrar el bien. Jeremías 4:22. Hubiera sido mejor para nosotros, recluidos en la esquina de nuestro cuarto, recordar nuestros pecados, más bien que tejer la historia de sus virtudes. Hubiera sido más conveniente llorar las tinieblas producidas por los pecados cometidos, en vez de disfrutar, con historias mal redactadas, el esplendor de una gran santidad. San Pedro Damiano, santo, poeta, doctor de la Iglesia. La juventud de Parma se agrupaba en torno al joven profesor, joven porque aún no cumplía los 25 años. Sus discípulos le llamaban el maestro Pedro. Él se llamaba Pedro Damián, en agradecimiento a su hermano Damián, que lo había sacado de la miseria y lanzado por el camino de las letras. Sabía mucho, y al exponer sus ideas ponía en ellas la llama impetuosa de su corazón y acertaba en envolverla en imágenes impresionantes. Su palabra había brillado primero en Ravenna, su patria, después en Faenza, luego en Parma. Era el ídolo de la juventud estudiosa, tenía gloria, admiradores, dinero, pero cuánto le había costado llegar a la cumbre. Sus primeros años habían sido de privaciones y desprecios. Le tocó en suerte una madre desnaturalizada que lo abandonó al nacer. Es una lástima, decía. Somos ya tantos en casa, no hay lugar para más. Una mujer extraña lo recogió y lo crió. Luego fue a dar donde su hermano, un hombre avaricioso y cruel que le maltrataba y hería, dejándole sucio y roto. Tan pronto comenzó a andar, le mandó a cuidar cerdos. Un día, mientras descuidaba, encontró una moneda, y el pequeñuelo, que jamás había conocido el calor piadoso de un hogar paterno, mandó a decir con ella una misa por sus padres. Su hermano, el arcipreste, se apiadó de él y le llevó consigo a Ravenna, ciudad entonces floreciente, hoy melancólicamente dormida entre ciénegas y pantanos. Allí había trabajado, allí había estudiado día y noche, luchado con la vehemencia propia de su carácter, y el porvenir le sonreía. Pero fue precisamente entonces cuando comenzaron a darle hastío todas las cosas. El trato con los hombres le disgustaba, los triunfos le dejaban vacío. Comenzó a meditar en el desierto. No era por odio a aquella sociedad que tan mal la había tratado, sino porque en medio de los aplausos y placeres juveniles jamás había perdido de vista el grave problema de salvar su alma. Quería ser bueno, pero se le ponía delante de sí aquel siglo de hierro, como él le llamaba. Le acosaban las tentaciones, y aunque él las sofocaba metiéndose entre el hielo, como lo habían hecho los santos de antiguo, volvían luego a renacer con los malos ejemplos. Bien los conocía él, por haber visto en sus aulas el desenfado de aquel religioso que a su lado se entregaba a la vida más escandalosa. Un día fueron a parar en su misma casa dos hermanos de Fonteavellana, monasterio recién fundado en el valle de Umbría, al pie del Apenino. Le hablaron conmovidos de su fundador,
el penitente y apostólico San Romualdo, que acababa de morir por aquellos días. Pedro quedó vivamente impresionado de sus relatos y profundamente admirado de su austeridad. Al partir, les ofreció en limosna su copa de plata, pero ellos no quisieron recibirla. Esto le llevó a tomar una resolución definitiva. 2 meses después, se presenta en el monasterio de Fonteavellana con el tesoro de su juventud ardiente, el caudal de su saber y su buena voluntad. El futuro reformador empezó por purificar su alma. Su divisa era aquel axioma, fácil solo en apariencia, de los antiguos ermitas: siéntate en tu celda, doma la lengua y el vientre y te salvarás. Pero no siempre pudo realizarlo. Los monasterios próximos se disputaban su ciencia y, por obedecer, debería de andar de una parte a otra enseñando. Nombrado superior, funda, restaura, reforma, impone la regla de San Benito, pero con la interpretación de San Romualdo, añadiendo una modalidad personal. Extiende entre sus monjes ciertas prácticas que aún se conservan en la iglesia, como la consagración de los lunes a las almas del purgatorio, de los viernes al misterio de la cruz, de los sábados a María Santísima y el rezo de su oficio. Penitencia y vida monástica eran una misma cosa para Pedro Damiano. A sus discípulos se les llama los penitentes. Con su libro El desprecio del mundo, se inaugura aquel espíritu de desdén por los bienes terrenos que, a través de San Bernardo, llegarán hasta San Francisco de Asís. Sus páginas están llenas de apóstroles contra el lujo y contra el dinero. La situación económica de los monasterios no debe ser la suficiencia anhelada por San Benito, sino la penuria. El monje debe de vivir para callar, para ayunar y para hacer penitencia. Esto no era precisamente el espíritu benedictino, y así se lo hicieron saber al reformador una y otra vez algunos de sus discípulos, los más sueltos de la lengua. A lo cual él respondía que San Benito escribió para cenobitas y ellos eran ermitaños. Esto no le impedía llamar al patriarca su muy amado y bienaventurado padre. En su sentir, los verdaderos monjes eran los de Fonteavellana, que ni se lavaban los pies, ni se cuidaban las manos, ni se arreglaban la barba o el cabello, ni dejaban el ayuno en todo el año, más que los domingos y los 8 primeros días después de la Pascua. Una especialidad de aquellos monjes era el uso y el abuso de la disciplina, espectáculo insigne y delicioso, según la expresión del maestro, que llegó a escribir un libro titulado De la alabanza a la flagelación. Algunos se burlaban de aquellas furias terribles, entre ellos el cardenal Esteban, que murió de pronto, según Pedro Damiano, en castigo por sus burlas irreverentes. Los ermitaños debían flagelarse diariamente durante el rezo de 40 salmos, a los que añadían en Adviento y Cuaresma 20 más. Cuando uno moría, cada hermano estaba obligado a ayunar por él 7 días y a darse 1000 azotes. 3000 azotes correspondía, según el cómputo de Fonteavellana, a un año de penitencia. Se calculaba la disciplina tomada durante 10 salmos, que equivalía a 1000 golpes, y durante el salterio entero a 5 años de la antigua penitencia eclesiástica. Aquellos atletas luchaban de una manera increíble para aventajarse en todo género de mortificación. Hubo uno que durante 1 año y medio no comió más que un poco de pan 2 veces por semana. Otro dividía el pan en partículas tan pequeñas para tener la sensación de que no comía. Otro diariamente rezaba 2 veces el salterio entero con las manos en alto. Otro no logró aprenderse de memoria más que 50 salmos, pero lo repetía 3 veces al día. 15 años vivió dentro de su celda sin salir de ella, sin cortarse el pelo ni la barba, sin comer más que pan y agua, que guardaba hasta que olía mal. Cada uno de estos héroes tenía un nombre especial, significativo de la meta a la que había llegado. El que por el ayuno se había convertido en una sombra se llamaba León. Pedro, el que dormía en el suelo. Inocencio, el que batía todos los récords de las penitencias. Hubo uno entre los discípulos de Pedro Damiano que indiscutiblemente venció a todos en resistencia. Fue Domingo Loricato, su predilecto, llamado así
porque llevaba a raíz de sus carnes una coraza de hierro que no se quitaba más que para flagelarse. A veces, en 6 días ganaba 100 años de indulgencia. Una vez le rogó a su abad que le permitiese ganar 1000 años en una cuaresma, es decir, que le permitiese flagelarse mientras rezaba 200 veces todos los salmos. Un hermano que por persuasión de Domingo había llegado a flagelarse una noche durante un salterio y 50 salmos, fue a contárselo en cuanto amaneció a Domingo, no sin miedo a recibir cierta reprimenda por su celo excesivo. No te desalientes, hermano, le dijo Domingo, Dios es poderoso y te llevará de lo pequeño a lo grande. Pedro Damiano gozaba contemplando esta emulación de penitencia que, en su sentir, era lo que necesitaba aquella sociedad anárquica en la que vivía. Él mismo nos la ha pintado con vivos colores, brutales a veces. Este mundo, escribió, se hunde cada día en toda suerte de corrupción, que todas las clases sociales están podridas. No hay pudor, ni decencia, ni religión. El brillo de las santas virtudes ha huido de nosotros. Todos buscan su propio interés. Están devorados por el apetito insaciable de los bienes de la tierra. El fin del mundo se acerca y ellos no cesan de pecar. Hierven furiosas las olas del orgullo y la lujuria levanta una tempestad general. El orden del matrimonio está confundido y los cristianos viven como paganos. Todos, grandes y pequeños, están enredados en la concupiscencia. Ya nadie tiene vergüenza del sacrilegio, del perjurio y de la lujuria, y el mundo es un abismo de envidia y hediondez. En medio de este caos apareció el superior de Fontavellana con la espada de fuego de su palabra. Por carácter era un contemplativo, pero aquel doloroso espectáculo le hizo un luchador. Primero, lanza a sus discípulos al campo, luego arroja su ardiente corazón en los apóstrofes indignados de sus opúsculos y cartas. Al fin se presenta él mismo, purificando la casa de Dios con las llamas de su elocuencia. Se convierte en el enviado de la penitencia, caudillo de las libertades eclesiásticas, develador de la licencia, de la simonía, del cisma. Trabaja con la acción, con la palabra, con la pluma. Escribe sin cesar, se cartea con medio mundo, con los papas, con los obispos, con los príncipes, con los monjes. Viaja y predica sin olvidar sus austeridades. Ayuna diariamente. Lleva alrededor del cuello una cadena. Come en el plato que le sirve para lavar los pies a los pobres y duerme con la cabeza echada sobre un códice bíblico de pastas trenzadas de esparto. Con este descuido exterior contrasta su formación cultural. Es vasta su erudición patrística, acerada y fuerte su lógica, recio y cáustico su lenguaje, su gesto firme e intransigente, su palabra paradójica, sarcástica y a veces brutal. Nunca conoció las discreciones del miedo ni las prudencias de la cobardía. Parecía la reencarnación de San Jerónimo, pero nunca el solitario de Belén atacó a los clérigos de Roma con la acerba ironía, con el rigor implacable que Pedro Damiano empleaba para desenmascarar los vicios del clero de su tiempo. El buen Papa Gregorio VI se asustó algún tiempo de aquellas cóleras terribles, pero Esteban X, antiguo abad de Montecassino, le obliga, bajo pena de excomunión, a aceptar el título de cardenal y obispo de Ostia. Su ardor infatigable encuentra ahora un campo más grande, el de la iglesia entera. Centuplica sus esfuerzos viendo los estragos del cisma y de la herejía. Se distingue como uno de los campeones más entusiastas de aquel espíritu de reforma que sopla sobre la cristiandad. Duro, crudamente realista, violento cuando describía el vicio, se llenaba de ternura cuando se dolía por los que eran víctimas de él. Oh pobre alma pecadora, decía en una carta, lloro por ti, por tu perdición, porque te has abismado en los lodos de tu ignominia. No es un templo hecho por la mano del hombre el que se ha derrumbado, sino un alma noblísima, formada a imagen y semejanza de Dios y rescatada por la sangre de Cristo. Qué hermosa era, qué grande. Por eso lloro la ruina del templo de Cristo. El Rey Eterno la alimentaba en su palacio, se embriagaba con la leche de la palabra divina, tan tierna, tan dulce, pero el azufre y el fuego de Gomorra la han consumido. Tales eran los sentimientos que la animaban a luchar.
Ellos le llevaban a través de Italia y le hacían pasar los Alpes, poniendo en su boca asperezas de censor y acentos de profeta bíblico. La misma timidez de los sucesores de Pedro podía estar segura de hallarse frente al ardimiento de aquel hombre, en Roma, en Ostia, en Milán, en Florencia, en Galia. Su voz consuela a los discípulos del Evangelio y hace temblar a los enemigos de la virtud, dejando siempre huellas de luz y de renovación. El prestigio de una vida sin mancha se unía en él a la fuerza de una elocuencia que tocaba a veces la cumbre de lo sublime. En Milán estuvo a punto de ser mártir de su celo. El Papa le había enviado ahí para restablecer la paz, pero los milaneses no querían recibirle, porque les parecía una humillación someterse a aquel emisario de Roma. Por las calles se oyó un grito ensordecedor: ¡Muerte al romano! ¡Muerte al romano! Las turbas se disponían a lincharle, pero él logró imponer silencio. Bastó el primer ademán para apaciguar el tumulto. Luego habló larga y firmemente, consiguiendo todo lo que se proponía. Pocas veces ha obtenido la elocuencia un triunfo tan completo. Aún conservamos aquella famosa oración, y al leerla empezamos a entender hasta dónde llegaba la serenidad, la sangre fría y el interés indomable de aquel hombre, cuando una sola palabra podía costarle la vida. No obstante, la grandeza del mal le asusta, y temiendo por su parte hacerse mundano, intenta volver al desierto. ¿Qué me importan a mí?, decía en aquellas horas de desaliento los reyes y los concilios. Me basta con llorar mis pecados. Había reformado a los monjes, raído muchas lacras de la sociedad cristiana y aniquilado al antipapa Honorio II, cumplido con diversas legaciones en Francia e Italia, combatido al lado de los pontífices juntamente con Hildebrando, y aconsejado a Enrique III y a su mujer en los negocios del imperio. Le parecía que ya era hora de descansar. Varias veces había pedido a los papas que le permitiesen dejar sus dignidades, y en 1075 escribía a Alejandro II: os ruego, en el nombre de la clemencia divina, no tardéis en darme un sucesor. Permitidme levantar las manos de un arado que está labrando sobre suelo de arena. El que hoy quiere seguir el camino de la inocencia no puede guardar el gobierno eclesiástico, porque todos los hombres, como caballos indómitos y espumantes, se han arrojado por la pendiente de los vicios. La venida del anticristo está cercana. El Papa estaba dispuesto a ceder, pero Hildebrando se opuso, amenazando al obispo de Ostia con una penitencia de 100 años. Damiano la aceptó de buena gana y dimitió. Todo era cuestión de darse 300.000 azotes. Poco después escribía desde su retiro al muy amado pontífice Hildebrando Vara del Sur: bendigo la mano del Todopoderoso que ha accedido a mis deseos. Si la penitencia impuesta os parece pequeña, podéis aumentarla. Echadme si os parece en un calabozo, cargadme de cadenas. La reclusión y el silencio es lo mejor para quien tanto ha corrido y abusado de la libertad. Por amor de este dulce tirano, se refería a Hildebrando, que me ha mostrado siempre una compasión irónica, que me acariciaba haciéndome sangrar, que me pasaba por el rostro su garra de águila, ira de malhumorado. Mira cómo buscas la reclusión y el silencio mientras los demás combatimos. Pero a este mi santo Satán le doy la respuesta que los hijos de Rubén y Gad daban a Moisés. Luego, para sincerarse mejor, traza de sí mismo lo siguiente: mis ojos se han oscurecido, las lágrimas corren cada día más abundantes, tremendas arrugas surcan mi rostro, todos mis dientes se han caído y la mejilla está deshecha. Mi cabeza, gris hasta ahora, se ha vuelto blanca como la nieve. Tengo ronca la voz, las fuerzas me desamparan. Una sola cosa, oh vergüenza, me queda aún con la vejez, el tropel espantoso de los vicios. Estos vicios los enumera él con deleite en una carta a su hermano el arcipreste. Habla de la sensualidad, de la cólera, de la impaciencia, del orgullo. Describe sobre todo un monstruo fiero, el afán de hacer chistes, frases ingeniosas, juegos de palabras que produzcan risa, dulce manía que ameniza y da no poca gracia a sus escritos, porque en medio de todo el monstruo no es tan fiero como nos lo pintan.
Pero como en su vida pública no había podido olvidar la disciplina, así, en medio de las disciplinas, seguía recordando su obra de reformador y flagelando a los clérigos, que amontonaban en sus mesas la abundancia de los platos, donde olían las especies de la India, y usaban de vasos de cristal, en que brillaba el oro del vino adobado con mieles, y se adornaban con cadenas de oro y collares, y ostentaban en sus habitaciones tapices bellamente tejidos y bordados, y decoraban su lecho con un altar de papa, y no contentos con la púrpura de Múrix, mandaban traer púrpura de ultramar, porque era más cara, y se vestían con pieles de zorras y de martas sibelinas, porque les parecía cosa vulgar el plumaje de pájaros y la lana de ovejas. El Papa Alejandro II le encomendó todavía 3 misiones, una en Florencia, otra en Alemania para impedir el divorcio de Enrique IV y la última en Ravenna. Volvía de esta cumplida felizmente su legación. Cuando murió en Faenza el 22 de febrero, cayó en el campo de combate, como convenía un caballero sin mancha en la virtud. Él mismo escribió su epitafio: lo que eres tú, lo fui yo; lo que soy yo, lo serás tú. No te rías de los seres que pasan, son fantasmas, sombras que preceden a la realidad. Los siglos suceden a los años que fueron. Mientras vives, acuérdate de la muerte y vivirás para siempre. Mira con piedad las cenizas de Pedro, reza, llora y di: Señor, perdónale. El que con tanta humildad hablaba, hoy goza de la luz de la inmortalidad sustancial del cielo, y de esta otra luz pálida de la inmortalidad de la tierra. Su palabra y su virtud iluminan aquel revuelto siglo XI del que fue el corazón. Si su amigo el canciller Hildebrando fue la cabeza, teólogo, el mejor de su tiempo, poeta fácil y armonioso, tribuno, diplomático, geógrafo y asceta, reúne en su vida todas las grandes cualidades con las que Dios dota a un hombre cuando quiere ser de él una gran luminaria para su iglesia. De lo que más nos pasma es su carácter varonil, su temple de acero, su corazón incapaz de traicionar la verdad, aunque el mundo entero se conjure en contra suya.